Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico en familia para la familia. Así es, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ya en esta segunda parte de Lej Lejá, muy felices y muy contentos de poder comenzar la enseñanza del día de hoy. ¿Qué tema vamos a tratar hoy en esta enseñanza de Lej Lejá cuando hay tantos temas para tratar? Entonces, les recuerdo que es importante que ustedes visiten nuestra página de YouTube para ver los temas de los años pasados, porque ya hemos tratado varios temas dentro de la Parashá, y sobre todo que nos contacta con nosotros a través de las redes sociales. Así es. ¿Qué tema para hoy, Camilo Alfaro? Vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante ya en esta segunda parte. Vamos a hablar acerca de la prueba de Abraham y también los tiempos de Sodoma y Gomorra con un hombre muy especial que el pastor Roberto lo mencionó en la primera parte, casi como un hijo, casi como un hijo. Abraham toma en adopción a Lot. Hablaremos de eso en el día de hoy. Así que prepárese para la enseñanza de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Hay muchos en el mundo que responden a la palabra de Adonai como un chiste, definitivamente. Y en este tema que vamos a trabajar, que vamos a hablar, a veces necesitamos hablar en familia, para la familia, el por qué es tan importante colocarle seriedad a los temas bíblicos, porque no los podemos tomar como un chiste. Esto no es un juego ni es un acertijo, es la bendita palabra de nuestro amado Elohim. Así que sobre este tema, Pastor Roberto, ¿qué te parece si damos un entremés de lo que es Abraham en el momento en que ya recibe la bendición de la tierra? Ya él recibe toda la bendición, ¿verdad? Y luego posteriormente viene una época en donde Abraham llega a Siquén. Y esta mañana allí en el desayuno de familia tú me compartiste algo tremendo con Siquén, allí donde se llevaron los huesos de José, allí donde los hermanos lo vendieron. Háblame de Siquén, Pastor Roberto, en ese momento, y por qué Abraham específicamente allí construyó un altar. Bueno, es muy interesante el desarrollo que estamos llevando en la vida de Abraham. Cada año cuando llegamos a este ciclo de Parashá, de Lej Lejá, vete de ti, vimos tres aspectos importantes. Salir de la tierra, que es un aspecto muy importante. Salir de la familia, de la parentela, que tiene que ver también con los sentimientos, la tradición, la cultura, las emociones, la economía, la forma de crianza entre todo esto. Todos esos aspectos los podríamos detallar y abarcar en la vida de Abraham. Recordemos que su nombre fue cambiado y mencionamos en nuestro programa anterior que cuando sale ese nombre de Abraham a Abraham, en hebreo lo que se hace es incorporar la letra Hei, esa letra Hei del Yod Hei Bat Hei, y a su vez cambia también ese valor del nombre de Abraham, pasándolo a ser un hombre padre de multitudes. Y vimos que en la gematría el nombre de Abraham tiene el valor de 248. Estaba en 243, pasa a 248, y esos 248 tienen que ver, por ejemplo, con los misbot, y de las 613 misbot, las 248 misbot positivas. Y dentro de estas positivas, quiero resaltar en la vida de Abraham ese aspecto interesante. Dentro de la personalidad y el carácter de Abraham, tenemos que reconocer que Abraham era una persona extremadamente bondadosa, un hombre de gran misericordia, pero también recordemos que era un hombre muy adinerado, un hombre de riqueza, de ganados, de gentes, de siervos, no de esclavos, de siervos, de gente que le aman y que trabajan y sirven con él.
Esto es muy importante porque a la entrada de Abraham a Siquem, recordemos que el texto nos dice cómo es el primer lugar donde Abraham levanta un altar. Y este levantar un altar no solamente era un altar no de sacrificio, hay que diferenciar ese aspecto. Hay dos tipos de altares. Un tipo de altar en el que se sacrifican animales y un tipo de altar en el que se levanta adoración, el olor grato al Padre. Allí en Siquem se hace exactamente esto. Abraham erige un altar de adoración, un altar de gratitud. Pero surge una pregunta, y lo compartíamos esta mañana en casa. ¿Qué pasa con estos altares? Abraham erigió otro altar más adelante, veremos esto. Pero ¿qué pasa con esos altares? ¿Cuál era su fin? ¿Cuál era su propósito? Simplemente los erigía, daba un tiempo de gratitud, de alabanza y se iba, se acababa todo. Pues es interesante esto. Recordemos que a Abraham se le promete la tierra. Lo vimos en el programa anterior. El Eterno le prometió a su descendencia, a su simiente, que aquí hay algo muy profético, le prometió la tierra. Sí. Pero sin embargo, más adelante vimos que posteriormente le confirma a Abraham de manera personal que esta tierra te la entregaré a ti. Son dos aspectos importantes. El primero, entregado a su simiente. Y cuando hablamos de su simiente, ¿en quién pensamos que es? En su simiente, la promesa de un hijo en Isaac. Pero esa palabra aquí, en su simiente, en el original, en el hebreo, la palabra será, que nos habla de la semilla, aquí está inscrito Mashiach. Absolutamente. Porque Camilito siempre ha tenido en su corazón esa tierra que el Padre le entregó. Realmente toda esta historia del Leg Lejai de Abraham no se sucede por un espacio, por un terreno, como lo conocemos hoy, 27,000 kilómetros, que es lo que mide Israel, el Israel que conocemos hoy. Realmente es más una tierra celestial. Claro. Exacto. Entonces, en Siquem se erige un altar, a la pregunta, perdón, Pastora Pili. ¿Y qué encontramos allí? Se erige un altar, pero en ese altar lo que realmente estamos haciendo, coloquémoslo en términos de nuestro tiempo, lo que se está haciendo es levantando una quejilá. Claro. Es decir, que en este altar queda instituida una yeshiva, una quejilá. Aquí hay un número de personas, un grupo de personas, de seguidores de Abraham, que son conocedores del Dios único de Hashem, que se establecen en este lugar y van a continuar una obra. Observen, a Abraham se le promete una tierra, pero es interesante que él nunca se establece en un punto determinado. La semana pasada nos quedó en el corazón la palabra, ¿quiénes son aquellos que se mueven de un lugar a otro y a otro y a otro? Entonces, son las personas nómadas, que están de un lugar a otro, que viajan de un lugar a otro. Esto es Abraham, un nómada. Y este hombre nómada, ¿cuál era su propósito? Su propósito era llevarle a toda la extensión de la tierra el nombre de Mashiach, dar a conocer el Dios único y verdadero, a Hashem. Entonces, repito, en cada altar hay una quejilá, una yeshiva de formación, de organización y de palabra. Fíjate que una de las cosas interesantes de Siquem, hace unos días atrás estábamos viendo un reportaje, un documental de Israel, y uno de los rabinos de Israel decía, por favor, piense muy bien cuando usted venga a Israel, sí. Por favor, tenga cuidado con Siquem. Impresionante. ¿Y por qué estamos hablando de la tierra donde Abraham precisamente edifica un altar? Por favor, repita esa palabra porque esa palabra es importante. Plantar un árbol y edificar son dos cosas diferentes. Aquí está edificando un altar, ¿verdad? Pero está plantando una tienda. Cuando nosotros vemos estas dos palabras en Siquem, son muy profundas, porque resulta que Siquem hoy en día es el sitio de mayor vandalismo, muerte, miseria, caos completo, ¿verdad? Vamos a ir recorriendo el por qué esa tierra quedó en esa esfera de tinieblas, digámoslo de esa manera, porque pastor, cuando empezamos los estudios de Parashá de Lej Lejá,
Y vemos todo el recorrido. Acuérdense, este es el terreno. Allí Jacob le compró un terreno precisamente a Joseph. Allí es donde están sepultados los huesos de Joseph. Siquén es por donde nada más y nada menos cuando Josué entró a la tierra prometida. Él entró por Siquén para la tierra prometida. Entonces, ¿qué hay en Siquén que necesita hacer? Allí fue la violación de Dina. Ese es un punto importantísimo, menos, ¿verdad? sí. Entonces, en esa área, yo creo que una de las cosas que más nos interesa del Parashá de Lej-Lejá es ver el recorrido que Abraham nos está dando paso a paso para entender la tierra prometida. Esa área, Camilo. Sí, muy importante esa parte, porque también nos muestra la parte fuerte de Abraham entrando a esas tierras, ¿no? Ajá. Así que es bien interesante estudiar lo que va a llevar a la profundidad de estas tierras. O sea, él hace altares allí, pero veremos el contexto después de lo que se va a significar esos lugares donde él va a viajar. Claro, y fíjate que como dice una palabra, donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y es que precisamente en Siquem, no solamente el lugar donde está la tierra de la tumba de José, sino que recordemos que allí también cuando Jacob llegó a este lugar, fue precisamente el sitio donde su hija Dina pasó por esa circunstancia de violación, y fue precisamente allí donde sus dos hijos, los hijos de Jacob, entraron y bajo una circunstancia de engaño, puedo decir, porque pidieron a los hombres que se circuncidaran, y cuando estaban en el día tercero, en el día más difícil de la curación o de la sanidad, fue cuando los atacaron y los mataron a todos. Es decir, que siempre Siquén, repito, ha sido considerado así como una ciudad de mucho cuidado hasta nuestros días. De hecho, hoy a los turistas, cuando llegan a este lugar de Siquén, se les envía con personas de seguridad que tengan precaución y cuidado hasta nuestros días. Correcto, mira. Entonces, una área espiritual, yo soy amante de lo que es los altares y los pozos con Jacob, ¿verdad? Porque allí hay una gran y profunda enseñanza de la vida espiritual nuestra. Luego sale de Siquén y entra a Betel. Y hasta ahí todavía va con Lot, porque el personaje que vamos a estudiar hoy, nos vamos a centrar en Lot, ¿verdad? Lot estaba recibiendo enseñanza, digámoslo entre comillas, digamos, usted me puede decir hoy en día, pastora, no estaba la Torah en ese tiempo. Yo le puedo enseñar bíblicamente que la Torah está desde Bereshit 1:1, que fue cuando el Eterno creó el idioma hebreo, y luego enseñó Torah en el huerto del Edén, y luego le enseñó Torah a Abel, y le dio Torah a Caín para Techubá, y luego vienen las generaciones y llega Noah y le da Torah a Noah, y Noah le da a sus tres hijos, Sem, Can y Jafet, y quien siguió Torah fue Shem, ¿verdad? Y de Sem veremos la generación ahora de Abraham, que viene de genealogía, de enseñanza, de Torah. Entonces vemos que llega a Betel en el verso, en Bereshit 12, ¿verdad? Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai a oriente, y allí vuelve a edificar un altar a Yahweh e invoca el nombre de Yahweh. Yo creo que algo, Camilito, que necesitamos enseñarle a nuestras generaciones de hoy en día es a saber invocar el nombre de nuestro Abba. Sí. Las generaciones de hoy en día, Camilo, han tomado el nombre de nuestro Elohim, oh my God, ¿verdad? Y resulta que nosotros estamos infringiendo Torah al pronunciar el nombre de Yahweh en vano. Sí. Así que si usted quiere escuchar esta enseñanza, el pastor la dio el año pasado y enseñó tremendamente. Comelito, ¿cómo nos podemos comunicar? Sí, así es. Para todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento, muchas gracias por conectarse. Suscríbanse a este canal de YouTube en Israel Casa Integral. Allí van a poder ver una gran cantidad de videos de recursos que hemos grabado en los años pasados, que queremos que sean de bendición para ustedes. Y yo creo que muchas personas han visto también ese crecimiento que hemos llevado en la etapa del estudio de la palabra. Sí. Así que es muy importante que juntos podamos estudiar
el estudio de esta palabra, que se conecten en casa, que busquen, que escudriñen. Siempre lo decimos, no solo en estos programas, sino en los programas que tenemos cada uno de nosotros separados, de que escudriñamos la palabra a su profundidad. Y leer. Sí. Sobre todo leer y leer Eri, ahora. estoy muy contenta contigo. Leer con entendimiento lo que leemos. Wow, estoy asombrada. El pastor Alfaro está apasionado leyendo, escribiendo. Uno lo encuentra en la mañana y él está aquí escribiendo. Aquí están mis anotando, notas. tomando notas, maravilloso. Hay que escudriñar. Mira. Porque sin escudriñar Sí. no entendemos. Recuerden que no se Torah. trata de leer, No. se trata de estudiar. Hay Sí. que estudiar y hay que estudiar la palabra, hay que recurrir también a las ayudas que tenemos. Mira, nosotros tenemos aquí varias ayudas, textos. Nos acaba de llegar esta perla maravillosa, un Humash con el original en hebreo, con traducción obviamente al español. Estamos muy contentos y lo hacemos con el propósito obviamente de prepararnos Sí. para poder enseñar una palabra de acuerdo Bueno, ya que nos al tomamos plan. esta pausa, y yo creo que también ahí vamos a ir a un promo, pero también es bueno, y creo que lo hemos entendido de ya muchas personas que llevan tiempo en esto, de que tenemos que tener mucha paciencia y a la misma vez ser ágiles o aceptantes de que a lo mejor en alguna cosa estamos mal. Claro. Porque muchas personas a veces toman la actitud de decir, no, ese es solo esto. No, y hay más profundidad debajo del tema y creo Claro. que es algo que necesitamos aprender desde muy temprano. Bueno, ya que estamos en la pausa, pues déjame decir una palabra antes de ir a esa pausa. Mira, leí esta frase esta mañana en alguna de mis anotaciones aquí en mis libros de estudio. No la tengo disponible, pero lo leí esta mañana en la que escribí puntualmente esta frase y me impactó recordarla. Cuando hablamos de volver por las raíces hebreas o por las sendas antiguas, de ninguna manera estamos hablando de judaizarse. Esto es muy importante que lo tengamos presente. No se trata de judaizarnos. El pueblo judío, la tribu de Judá, lleva más de 3.500 años estudiando Parashá, estudiando Torah y tenemos mucho que aprender de ellos. Pero no tenemos que entrar a judaizarnos al extremo de pasar al proceso de negar al Mesías. En eso hay que tener mucho cuidado. Y esta mañana tuve la gran bendición, aprovecho para mencionarlo, de dialogar en el correo electrónico con el hermano Eric de Jesús Rodríguez. Para algunos hermanos que están en sintonía con nosotros saben a quién me estoy refiriendo. Muchos de ustedes le están siguiendo en sus estudios, una enseñanza maravillosa. Y él me dio una frase que la tenemos nosotros grabada en nuestro corazón. Lentos, pero seguros. Sí. El proceso de transición tiene que ser lento, pero seguro. Y es lo que estamos tratando de llevar a través de este tiempo de Parashá. Muy bien. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. La pregunta con la que vamos a pasar a este segmento es, ¿cómo sabía Abraham acerca del sistema de sacrificios para presentar al Eterno si aún no estaba la tribu de Leví para presentar ofrenda? No había templo, no había el sistema sacrificial. ¿Cómo sabía Abraham cuáles eran los animales kosher y los animales no kosher que podía sacrificar en el altar? Es más, si todavía lo vemos más profundo, Pastor Roberto, ¿cómo es que Yahweh le enseñó a Abraham y le dice, toma estos animales, que yo los estudié ahorita, y dice, toma estos animales, corderos de 3 años, 3 esto, 3 lo otro, y una tórtola, y pártelos por la mitad. Uh-huh. Y llega Yahweh en ese momento y pasa por medio del altar. Pregunta, ¿cómo sabía Abraham? Sí, se supone que para el pueblo de judío en este momento, solo Judá y solo los levitas pueden hacer algo como esto. Hasta este momento tenemos a un gentil, óiganlo, A un gorí. a un goyim, Uh-huh. haciendo sacrificio, presentando sacrificio a Adonai, entendiendo lo que es kosher y lo que no es kosher, entendiendo las leyes, los preceptos y los mandamientos. Pastora Pili, pero si no habían mandamientos, no habían leyes, no habían estatutos, no habían mandamientos. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar Torah. Porque cuando nosotros estudiamos Torah entendemos lo que significa leyes, mandamientos y estatutos que Abraham cumplió. Así que para este lado del paso que vamos a entrar,
vamos a estudiar, vamos a ir a ver un personaje central. ¿Sabía Lot de los animales kosher? ¿Sabía Lot de los 10 mandamientos? ¿Sabía Lot de la enseñanza toraica? ¿Qué te parece, pastor? Pues lo sabía tanto que precisamente su labor, lo que estábamos comentando hace un momento, es nunca se estableció en la tierra como que esto es mi propiedad, sino que su labor, lo primero que Abraham tiene claro en su vida, desde muy niño incluso, es que hay un Dios eterno. Es lo primero que él tiene claro. Pero lo segundo que él tiene con absoluta claridad en su corazón es que el dueño de todo cuanto existe es el Eterno, el creador de la tierra y de los cielos, que toda la tierra le pertenece a él. Esto es bien importante que lo tengamos presente, porque hoy, por ejemplo, en el tiempo nuestro, las personas cuando presentan una ofrenda, dicen, bueno, yo quiero ofrendar tanto y quiero sembrar tanto y quiero dar esta ofrenda para la congregación, para la quejilá. Pero lo que no puedes olvidar es que eso que tú dices que estoy dando, pareciera que sale de ti como egoísmo, ¿verdad? Es mío, pero no es mío. Yo quiero tener la claridad de Abraham, de que todo cuanto poseemos hoy materialmente, obviamente le pertenece a él, es de él, y esto lo tiene claro Abraham. Él tiene claro, por ejemplo, este concepto que tú estabas hablando hace un momento. En hebreo la palabra es Brit Bena Betarib, que era precisamente partir los animales en dos partes y empezar a hacer un sacrificio, ¿verdad? Pero todo este proceso obedecía ¿a qué? A una Torá oral. Claro. A una Torá oral que existe y que ha sido pasada generación tras generación. Recordemos que hasta Noé habían 10 generaciones. De Noé a Abraham tenemos 10 generaciones. Y ahora hay que entrar a otro dato importantísimo, y es que a partir de Abraham hasta Moshe van a transcurrir 7 generaciones. ¿Esto por qué es importante? Porque si en Abraham estamos en la generación 10, en Moshe estaremos en la generación 17. ¿Y qué tienen que ver todos esos números, pastor? Eso lo vamos a explicar en su respectivo momento cuando lleguemos al tiempo de Moshe, pero yo se los voy a dejar como tarea. Pregúntese usted por qué razón Moshe fue la generación 17. Y es tan importante incluso, para que tengan una idea y vean hacia dónde quiero que vayamos con el tema. Generación 17, Moshe. Abraham, generación 10. Ajá. Después de Noé, la 10ª generación. Pero después de Abraham hasta Moshe, tenemos 7 generaciones. Eso, entonces son 17. Son 17. Okay. Hasta 27 entonces desde 27, Noé. Pero sí, estoy hablando desde Abraham hasta Noé. Entonces 7 más. Correcto. Muy bien, entonces. Pero atención, ¿por qué digo que es tan importante esto, hermanos? Para que no lo pasemos por alto, y yo quiero dejarles esas semillas, porque resulta que cuando vimos en el parashá anterior, Noah, hablamos de que se construye un gran barco, para llamarlo así, una embarcación, se calafatea e ingresan los animales y una familia, 8 personas. Pero posteriormente, cuando lleguemos después de Abraham a la generación de Moshe, vamos a ver allí a una mujer importantísima que es Jocabet. ¿Quién es Jocabet? La mamá de Moshe. Y la mamá de Moshe tiene la revelación de la Torá. Claro. Es de la Torá oral, que cuando ella ve a su hijo, y lo vemos en el texto, dice, oh, mi hijo es hermoso, de hermoso parecer. Realmente esa expresión allí en la traducción, más que hermoso parecer, esta es la generación 17, este es un salvador. Y coloca una canasta, que la palabra aquí también es equivocada, canasta, y la recubre, porque la palabra correcta es una tevá, una arca, le prepara un arca, la cubre, como hizo exactamente Noé. Ven lo interesante. Entonces, todo este proceso es para comprender que hasta este momento tal vez no tengamos una Torá escrita, porque la veremos en Shemot en el capítulo 20, después en Jacob, con las 12 tribus. Pero aquí estamos viendo con absoluta claridad cómo, evidentemente, todas estas generaciones, y vamos apenas en Abraham, todos conocían la Torá oral. Correcto. Tremendo. Esta parte de la enseñanza me llega mucho a mi corazón. Llega
Génesis capítulo 13, verso 7, donde quiero entrar. Ujú. Y viene una sola familia, ¿verdad? Recuerden que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no dice Yahweh que él llamó a Lot. Lot fue, digamos, como camine conmigo, ¿verdad? Y Lot viene con él. Un colado. Sí, Me gustaría estudiar ahí, digamos, también si tiene que ver una costumbre, a lo mejor, porque siempre tenemos que, lo tenemos que estudiar, si era una costumbre, digamos, que si el hermano de Abraham, porque fue el hermano de Murió, Abraham que sí. murió, sí. Arán. automáticamente entonces él se convertía como un Parece padre que de él sí. y Claro. responsabilidad. Parece que sí. Porque es muy importante y el Moré rico, otros Morés nos han enseñado que siempre Las tenemos leyes de adopción. no solo las leyes de adopción, sino las costumbres de La ese cultura del entonces. Medio Oriente. Sí, claro, las leyes de adopción, pero estoy hablando de la cultura en ese entonces. O sea, no es de que Abraham, Yahweh le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y tomó a su sobrino. y solo tomó a su sobrino, sino que ya era parte de Puede sí, ser. claro. Bueno, Puede- permítame hacerles una claridad a ese sentido, a esa inquietud que tiene Camilo, porque la habíamos compartido y la vamos a estudiar, pero es solo un minuto para decir esto. En los Midrash, esto no está escrito en los textos bíblicos, pero en los Midrash sí los tenemos. Recordemos que quien estaba para aquella época, antes de salir de la tierra de Ur, era ¿quién? Nimrod. Nimrod. Recordemos que Tare, el padre de Abraham, trabajaba para Nimrod, con los ídolos y todo lo demás. Pero Abraham desde muy niño se opuso a su padre en esa labor de preparar ídolos. Y hay historias interesantes al tema Sí. y no tengo el tiempo para enseñarlo, pero es interesante que desde muy niño Abraham se oponía a su padre en este asunto de la preparación o elaboración de ídolos. Ahora, viene un punto importante y es que Nimrod pretende matar a Abraham. Abraham permanece en cuevas durante 13 años. Es interesante esto, ¿por qué? Porque su hermano Aram era un hombre que también estaba como a la vez como pretendiendo servir a Abraham, pero a la vez como que pretendía servir a Nimrod. Cuando se pretendió matar a Abraham, entonces al no poder morir en un foso en el cual se iba a quemar, entonces se le da a elegir a Aram, Nimrod le da a elegir a quién vas a seguir, ¿me sigues a mí o sigues a tu hermano Abraham? Y Aram decide seguir a su hermano Abraham. Eso le costó la vida. Nimrod mata a su hermano. Esto es un midrash, no está escrito en los textos bíblicos, pero nos ayuda a entender el porqué, a la inquietud que tienes. No es una ¿Cuándo? inquietud, estoy tratando de aclarar. Cuando salen, Sí. para ayudar en el estudio, cuando salen de Ur de los Caldeos y van en dirección a Harán, ¿quién decide esa salida? En primer lugar, recuerden que Tare toma a sus hijos porque sabe que Nimrod viene en la persecución de su familia. Salen. Luego, ¿qué sucede cuando Abraham recibe ya la orden de salir e ir hacia la tierra prometida? Él toma ¿a quién? A su sobrino Lot. ¿Por qué lo toma? Porque recuerda Abraham con absoluta claridad que su hermano fue asesinado, que este es un niño, o un joven mejor, huérfano, y lo adopta. Es decir, ahí viene el proceso de adopción. Pero ¿por qué es importante en el estudio de Parashá este punto de adopción de Lot? Porque normalmente decimos es que Abraham pues como que desobedeció a Dios aquí y cargó con el sobrino Lot, que nada tenía que ver. Pero resulta que aquí Abraham estamos conociendo el carácter de Abraham. La Y el generosidad. carácter de Abraham era un hombre que aplicaba sedaká y que aplicaba el gesed, la bondad y la misericordia en el corazón. Sí. Prácticamente podríamos parte decir cultural. que Lot era un hijo Sí, adoptado. claro. Bueno. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Miren que el versículo 7 es la base fundamental para entender el conflicto que hubo allí. Habían pastores con un ganado de Lot y habían pastores con un ganado de Abraham. Eso nos deja entrever que los dos tenían una posición económica. Absolutamente. Los dos. Absolutamente. Pero quien dirigía la yeshiva era Abraham. Así es. Pero aquí vemos que hay una riña entre pastores, ¿verdad? Y viene todo el proceso donde Abraham le dice, bueno, entonces yo no quiero que riñamos, vamos, tú escoge. Y viene una parte donde es importante.
Parece que Abraham es el que tiene que escoger porque pues él es el patriarca y él está dirigiendo. Pero Abraham le da a Lot el permiso para dirigir. Esto es importante en nuestras vidas. Yahweh siempre nos va a dar a nosotros el libre albedrío en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu casa? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu yeshiva? ¿Para dónde quieres tomar? Entonces, yo creo que hay un secreto muy grande aquí. ¿Sabía Lot la tierra que él estaba escogiendo? Sí la sabía. ¿Dónde lo dice? Verso Vamos 10. a Berechit 13:13 y veamos lo que dice allí en 13:13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en gran manera. Y sin embargo, Lot decide tomar hacia ese territorio. Claro, vea el verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Yahweh, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Yahweh a Sodoma y Gomorra. Es decir, que aquí cuando Abraham le da la oportunidad, y esto es muy importante, observen, yo estoy enfocando mi enseñanza o mi parte, si me permiten decirlo así, a conocer el carácter, la personalidad de Abraham. Vimos que es un hombre de Geser, que es un hombre de Sedacá, que es un hombre de hogar, de familia, Sí. de fe, por supuesto, de emuná, es lo primero. Pero observen que además es un hombre de oportunidades, porque le dice a su sobrino, necesitamos separarnos, no quiero que haya conflicto entre nosotros, somos familia. Ay, amigo, somos familia, amigo. Con las que sea. Somos amigos, somos familia. Así es que escoge tú hacia qué dirección quieres ir. Si tú decides ir a la derecha, yo iré a la izquierda. No quiero incomodarte, quiero que tú estés bien. Eso me muestra la calidad humana de Abraham. Y tanto así que le da la oportunidad de elegir. Y obviamente, ay amigo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Pues nosotros que Lot, elegimos? ¿qué mira? Sí. Lot mira la llanura, pero en la dirección de esa llanura, ¿qué se encuentra? Sodoma y Gomorra. Sí. Y él ve esa dirección, ve los pastos, ve las fuentes de agua. Y por supuesto, como dirían en nuestro país, ni corto ni perezoso, escogió lo que sus ojos le permitieron ver. ¿Qué había en el sentido contrario? Es decir, Abraham le dijo, si tú vas hacia allá, yo voy hacia acá. ¿Qué hay en el sentido contrario? Desierto. Y aquí es donde está el proceso de la emuná y el respaldo del Eterno para con un siervo, para con un hombre de fe. Aunque escogió el desierto, es decir, le correspondió a Abraham ir en dirección contraria hacia el desierto, ese desierto se multiplicó en bendición, ese desierto se multiplicó en cultivos, se hizo fértil. ¿Por qué? Porque la emuná de Abraham estaba allí. Si vamos a entrar en una comparación entre la personalidad y el carácter de Abraham, ¿y qué le sucedió a Lot? Diga conmigo, la inmoralidad de Sodoma entró en su familia. Uy, Tremendo. eso a mí me produce muchísimo, digámoslo, punto espiritual, como que énfasis espiritual. Aplicado a nuestros días. Claro, porque a veces la inmoral, nuestros hijos pueden decir, pero mami, ¿qué hay de malo con unas cervezas? ¿Qué hay de malo con fumarnos un cigarrillo? ¿Qué hay de malo con salir y acostarme con mi novia? ¿Qué hay de malo, mami? O sea, todo el mundo lo hace. Quiere decir que si nosotros permitimos que eso pase, estamos permitiendo que la inmoralidad entre en nuestra familia. Una cosa que nosotros le tenemos que hacer es claridad, que Lot puso su corazón en la tierra que vio. Lo físico, lo humano. Donde dijo Jesús, a donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Es correcto. ¿Verdad? Ahora, Abraham, cuando está en la encina de Mamre, voy a hacer una comparación entre Abraham y Lot, ¿verdad? Cuando él está en la encina de Mamre, le llegan 3 personas a visitarlo. Llegan 2 ángeles y llega una cristofanía, digámoslo, una aparición de Jesús a la visita. E inmediatamente sale corriendo y prepara leche, cordero, le dice a Sara, Sara, amasa, y Sara prepara las tortillas.
Pero cuando los ángeles llegan a visitar a Lot, fíjate que algo tan tremendo. Lot los invita a comer panes sin levadura. Es tremendo porque ¿de dónde sacaron la fiesta de panes sin levadura allí metida? Sin embargo, si usted empieza a hacer una auditoría de las palabras que hay antes de las fiestas del Eterno en Levítico 23, usted va a encontrar cosas muy profundas que hay en la vida de Abraham con Lot. Ahora, Abraham recibe una gran bendición de los ángeles que vienen a visitarlo y lo bendicen, ¿verdad? Pero cuando los ángeles llegan donde Lot, no le dicen que lo van a bendecir, solo dicen que van a hacer una destrucción sobre Sodoma y Gomorra. La visita que le hicieron los ángeles fue en pleno día a Abraham, cuando está en la encina de Mamre. Cuando llegan donde Lot, ellos llegan de noche. Cuando Abraham recibe la visita de estos tres personajes, esta aparición de Ahí Yeshua. llegaron los dos ángeles solamente. No, Abraham. Perdón. Cuando Ok, llegan sigue. Abraham, llega a la puerta de una tienda, porque todo lo que tenga que ver con tienda tiene que ver con Mizcán. Así es. Pero cuando llegan a donde Lot ya estaba tan puesto en su sitio que llegan a una casa. Él ya estaba sentado. Él dijo, este es mi lugar y aquí me quedo. En el mundo. Hay interesante, déjame hacer un pequeño paréntesis a lo que estás mencionando, que es muy bonito, dos aspectos que vamos a tener en cuenta más adelante. La diferencia entre tienda y casa, Sí. que también lo vamos a ver en una porción de Salmos, cuando hace referencia que en la tienda está en Jerusalén está la casa y el tabernáculo está ahí. Es muy interesante esto, ya lo voy a leer textualmente, porque tienda hace referencia a la tienda del encinar de Mamre, a una carpa, algo movible, Sí, pero tiene que ver Mizcán, con el tabernáculo, al con tabernáculo. el Mizcán. Mientras que casa hace referencia a algo Al Beta permanente, Mizcán. estable, y allí hace referencia a lo que será el templo. Muy maravilloso. Ahora, fíjate que estos ángeles llegaron, estoy en el capítulo 19 saltando todo este proceso, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué? Esto es muy importante y no puede uno pasarlo por alto. No. Y yo sé que estamos saltando cosas, pero es importante que captemos la idea. Estaba sentado a la puerta. Recordemos que Abraham estaba a la puerta de su casa, de su tienda, y al alzar sus ojos ve los malach en el encinar de Mamre. Esto es maravilloso y allí viene la promesa de un hijo, el hijo de Sara. Ahora, aquí vemos a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Esa ubicación y esa posición de Lot sentado a la puerta de la ciudad representa que Lot era una persona de jerarquía. Era un hombre que tenía de juicio, era como un juez, para decirlo de otra manera. Es decir, él fue hacia Sodoma. Vimos que él tomó la posición de lo material, de lo físico, hablándolo en este sentido espiritual. Pero él llegó a ese lugar y ocupó una posición de reconocimiento. Era un juez en Sodoma. Como un alcalde. Sentado a la puerta significa que era una persona de autoridad, porque todo lo que pase por esa puerta debe tener un permiso de entrada o un permiso de salida. Algo así como migración. Es un juez de autoridad que permite o no la entrada a la ciudad. Sí, señor. Sí, definitivamente ahí donde estamos en este momento podemos ir al libro, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 8, porque si hay algo que a mí me llama la atención de nuestro Adonai, de lo que él deja impreso, entró inmoralidad a su casa. Luego su esposa está tan inmoral que ella voltea a mirar el mundo y ella prefiere el mundo y él logra sacar a sus dos hijas y resulta que con sus dos hijas que lo emborrachan nace lo que es el pueblo moabita, que es perversión sexual, todo lo que tiene que ver con todo lo que es el pecado sexual, y los amonitas, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver homicidios, suicidios, muerte. Todo esto genera una entrada a una tierra que él escogió, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:8. 2:8. ¿Qué dice? ¿Lo tienes o lo leo? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
¿Cómo es que en la palabra de Adonai, un hombre que tuvo que pasar todo este proceso, era el alcalde de la ciudad, era el que impartía justicia, Un juez, sí. y la Biblia nos lo deja a él como justo? Leamos el verso 7 nuevamente, el verso 7 para entender el contexto. Y libró al justo Lot, porque lo llama justo. Aquí recuerden que esta es una palabra muy profunda. Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sí. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Recordemos esto. Al hacer esta referencia del justo Lot, tenemos que tener en consideración que, ya lo mencionamos, Abraham adoptó a su sobrino después de la muerte del padre de Lot, Aram, y al adoptarlo como su hijo, evidentemente le enseñó con especial atención todos los principios, o mejor, todos los misbot de Torah. De tal manera que aunque Lot fue juez estando en Sodoma, una ciudad de pecado, de perversión, una ciudad inicua, vemos en este texto de 2 de Pedro 2.8, dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma. Esta expresión de afligir cada día su alma nos muestra que Lot tenía una permanente tiempo de techuvá, un tiempo de arrepentimiento. Es decir, es como si hoy en el siglo XXI estamos hablando, estando aquí en América, en los Estados Unidos, hay regiones o estados de esta nación donde definitivamente la expresión del pecado es abismal. No sé, Camilo, en Chicago o en Los Ángeles o Las Vegas o en New York o ciertos lugares de los Estados Unidos, sabemos que son ciudades donde evidentemente el pecado polula de una manera impresionante. Nosotros estamos en las áreas del cordón del Evangelio, entre otras cosas, muy tranquilos. Ay, de hecho no podemos decir que no, pero se respira un ambiente de una sanidad total. Y esto es muy importante porque lo hemos enseñado en otras ocasiones, como padres, como sacerdotes, como familia. Cuando nos trasladamos hacia un lugar, hay varias razones por las cuales nos movemos. Porque Dios nos dijo que nos fuéramos a otra ciudad, porque por circunstancias laborales, etcétera, por el propio ministerio nos movemos. Pero ¿qué sucede cuando nos movemos por nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad? Es lo que pasó con Lot. Lot vio la oportunidad, escogió lo más hermoso de la llanura que vio hacia el frente, los ríos, las aguas, los pastizales, pensó en sus ganados, pensó en la riqueza, y fue consigo y su familia y los llevó ¿a dónde? A una ciudad de pecado. Pero estando en esa ciudad de pecado, aunque tenía posición jerárquica como juez, veamos qué pasaba con él. Permanentemente afligía su alma porque sabía que él, su familia, estaban viviendo, moraban en una conducta totalmente malvada y nefasta. Yo en esta área creo que una de las cosas más hermosas de un padre y una madre es a dónde llevas a tus hijos. Una pregunta que me gustaría que Camilo contestara, y no sé si está listo para contestarla, pero yo sé que sí. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué vas a hacer con los hijos tuyos? ¿A dónde los vas a llevar espiritualmente? ¿Cómo vas a hacer para que Sodoma no entre en ellos, para que Gomorra no entre en ellos, para que la inmoralidad sexual, la injusticia social, la idolatría no entre en tus hijos? Tiene que haber un estudio de la Torah, un estudio de la Torah profundo, porque ahí se ve, digamos, la parte del mundo ganando a la parte bíblica, ¿no? A la parte toraica. Lo que vemos con Lot, él pensó en las riquezas, pensó que con eso podía hacer grandes cosas, ¿no? Se fue por la parte física, económica, y sufrió las consecuencias de tal, ¿no? No conocemos qué pasaba en casa, pero pues por lo que vemos de las consecuencias del pecado, de lo que veremos ya en la historia de Sodoma y Gomorra, pues vemos de que ahí no había algo muy bueno lo que estaba pasando en esa ciudad. Cualquier persona cuando ve esto, pues dice, me voy, salgo de este lugar y no quiero que mi familia sufra. Se contamine. Entonces es el problema de hoy en día. Por eso muchas personas nos llaman aquí al ministerio y nosotros les decimos, tiene que haber en casa un altar familiar, tiene que haber en casa un estudio de la Torah,
porque si no lo hay, van a ver las consecuencias. Hay muchas personas que nos han dicho, mira, mis jóvenes están perdidos, no sé qué hacer, si en casa no hay un estudio de la Torá, van a ver las consecuencias. Y claro, vemos también que, digamos como en la historia de Noé, el gran hombre, entró al arca, pero igual las consecuencias de su hijo cuando salieron de allí también fueron desanimadoras. Claro. Porque tanto trabajo que imagínate, tanto trabajo que hizo Noé, construir un arca para que todavía este hombre decidiera la maldad. Al final del día también tenemos que entender esto, que cada uno de nosotros tenemos la decisión de tomarla, pero como padres o como familia en Yeshua, tenemos la responsabilidad de compartir la Torá a toda persona, y ya al final la persona decidirá si sigue o no sigue el camino que tiene que tomar. Y familia, mira lo interesante de lo que estabas mencionando, Camilito, ahora. Parashá en familia, para las familias. Sí. Porque conociendo esta historia que estamos considerando del sobrino Lot, nos damos cuenta que evidentemente Lot reconoció que su familia estaba viviendo, morando en una condición, en una cultura de pecado. Recordemos que el Padre Eterno le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa, de donde... De todo Ur, porque era un pueblo idólatra, un pueblo pagano. Necesitas apartarte de toda esa contaminación. Y él lo sabía. Y Lot Claro. sale con él, pero sin embargo Lot no se desprende de alguna manera de esa condición. Su pensamiento sigue siendo ese, al punto que precisamente vemos cómo decide ir a vivir en medio de esa condición de pecado. Y tiene una lucha interna entre Torah, entre ser un hombre Kadosh, sadik, justo, un hombre justo, un hombre tamín, un hombre íntegro, un hombre, recuerden que integridad es de Torah, seguidor, vividor de Torah, y él tenía esa lucha y entraba en esa lucha diaria de techuvá permanente. Pero observen esto, y aquí con todo respeto, Pastora Pili, con todo el respeto de mis amadas hermanas, pero hay una incidencia profunda, y es la esposa de Lot. Oh, sí, claro. La esposa de Lot, pues leyendo los textos que tenemos a mano en Bereshit, nos muestran que era una mujer a quien evidentemente le agradaba el lujo, mundo, la comodidad, los placeres, la vanidad, la silueta, la figura, el gym, bueno, no sé. sin pero- querer desmeritar pero- que cada cosa en su momento es buena. Pero ¿qué pasó? Evidentemente, cuando el Padre Eterno aún le permite a los Malak que ellos salgan con vida de esa destrucción, dice el texto que Ellos la sacan. ella sale con ellos, y evidentemente el Eterno procura la familia. Pero con todo y eso dice el texto claramente que ella mira atrás. Y ese mirar atrás significa estar apegados a esa condición de vanidad, estar apegados a esa condición materialista, estar apegados a esa condición de la vida alegre, o yo no sé si la palabra vida alegre quede bien allí, pero sus comodidades. Ella era esposa de un juez, era un hombre, puedo decirlo, era un rabino realmente, era un hombre reconocido, pero sin embargo ella no estaba dispuesta a perder todo lo que tenía, todo lo material. Y hablo de la mujer en el sentido, la palabra que dice, la mujer sabia Edifica su casa. Más la Y necia. seguramente vemos que la decisión que Lot tomó de ir en dirección a ese lugar tuvo que ser de una manera indirecta la incidencia de su esposa. Hay una enseñanza que el año pasado el Eterno me permitió hacer acerca de la esposa de Lot, en el sentido de que es que si nosotros vemos, ella sale desde Ur de los Caldeos con Lot. Los ídolos habían sido la idolatría, todo el paganismo, el sistema económico, político de ese momento. Ella fue criada en ese nivel. No lo vemos con Sara, y lo vemos porque Sara fue una impartidora de Torah. De hecho, la Torah estaba en ella. Pero sí lo vemos en el cuadro que nosotros estamos haciéndole seguimiento a ella. Vemos que ella nunca fue una mujer de Torah. ¿Por qué? Ni siquiera nos dejó la palabra del Eterno, ni siquiera nos dejó el nombre, como para que nos olvidemos pues de ese nombre. Sí. ¿Por qué? Porque definitivamente esta mujer sale de Ur de los Caldeos
hace el recorrido, pero nunca se dice Sara y la esposa de Lot fulana eran amigas y compartían, no vemos eso. Vemos que ella llega, la mención de ella es llegar a la tierra de Sodoma y Gomorra, y ahí en esa tierra solo vemos que cuando el ángel la va a sacar, ella le da la espalda a lo que el ángel estaba haciendo, ¿verdad? Y es una tipología de darle la espalda a la Torá. Yo no quiero usar nada de Torá, a mí no me hables de Torá, a mí no me hables de los mandamientos, a mí no me hables de las fiestas del Eterno y mucho menos del Shabbat. Yo tengo muchas mujeres todavía en el camino que cuando llega un mensaje y nosotros inmediatamente nos dicen, elimíname eso, quítame esto, porque esto yo no lo quiero. Sí. Uh-huh. Yo creo en lo que yo creo y punto. Muchos padres hoy en día criando a sus hijos y dicen, ¿sabes qué? A mí no me interesa en este momento a mi hijo enseñarle Torá, ni religiosidad, ni nada de eso, que cuando crezca, decida. Ay, amiga. Dice, Yeshua dijo, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén, lloren por los pechos que han de amamantar. Llegamos a la parte de la conclusión, ¿verdad? Sí, vamos a las conclusiones para poder ya casi terminar el programa. Se nos faltó la mitad del día de hoy. Conclusiones del Parashá en familia. Bueno, llegar a un punto de conclusiones en un tema tan apasionante como el que tenemos. Hay tanta cosa. Yo creo que cada uno de nosotros puede presentar una solución, digamos, final al tema. Yo quiero solo presentar esta. Abraham recibe realmente 8 órdenes directas del Eterno para las cuales él ha sido llamado. La primera, debe ir a Israel, a la tierra prometida, a Canaán, en ese tiempo Canaán, y enseñar la palabra, la Torá, sobre todo este terreno. Recorrer toda esa tierra, por eso vemos, repito, a un Abraham movilizándose por todas partes. Viene un pacto, evidentemente, que hace el Padre Eterno con Abraham. Viene otro pacto muy importante, que es el pacto de Brit Milá, y sobre eso tendremos que hablar más adelante. Luego viene otro punto importantísimo, y es que el Padre Eterno le promete a Abraham un hijo, que no va a ser ahora el hijo de Agar, sino que ahora va a ser el hijo de su esposa. Y no solamente esto, sino que además le ordena, le indica, si puedo usar esta palabra mejor, que su nombre será Isaac. Qué interesante, porque recuerden que cuando Yeshua, al visitar el ángel que visitó a Miriam, le dijo, y el nombre será Emmanuel. El nombre es dado por Dios, y aquí con Abraham y Sara pasó exactamente igual. Tremendo. El nombre del hijo de promesa, el nombre que le dará será Isaac. Luego viene una recomendación muy interesante, atención varones, que eso lo encontramos en Génesis capítulo 21, verso 12. Abraham, escucha a tu esposa. Oh, no, profundo. Eso está en la Biblia. Génesis capítulo 21, verso 12, para quienes lo quieren consultar y confirmar, corroborar y revelar. Ahí está, escucha a tu esposa. Por eso mencionábamos el caso de la esposa de Lot, porque evidentemente si hay algo que podemos resaltar, y ya llegaremos al parashá de Sara más adelante, porque realmente Sara, o Saraí, que fue cambiado su nombre a Sara, ese cambio de nombre que ella recibe es un cambio sobrenatural que tiene una incidencia profunda en la revelación de la Torá. Y finalmente le indica en Génesis 22:1, le da una orden, además, sacrificar a su hijo, y finalmente le ordena que no lo toque. Esas son 8 órdenes que el Eterno le entrega a Abraham, y ese número 8 aquí significa pacto. Pacto, muy importante. Comienzo. Pacto de perpetuidad. Muy bien, ese es mi resumen. Mi conclusión está en el momento en donde Yahweh toma el pacto del Génesis capítulo 15 y le pide a Abraham unos sacrificios de Carbanot cuando todavía no estaba instituido lo que era el ministerio de Levítico, ¿verdad? Los sacrificios. El templo, sí. Y estos 3 animales que Yahweh le ordena a Abraham colocar en el altar tienen que ver con la fiesta de Yom Kippur. Entre todo lo que hemos hablado de fiestas sin haber entrado en Levítico 23. Correcto, en Levítico. Oh, en Vayikra. Le pide un novillo, le pide unas 3 cabras que tipifican el pecado. Mire lo que le está hablando a él antes
de todo lo que venía, mejor dicho. Y le pide carneros, que es una ofrenda de culpa o duda, ¿verdad? Y le pide una oveja, que es la tipología de la muerte de Yeshua, y le pide una tórtola. Cuando los pone en el altar, cuando Abraham pone estos animales en el altar, dice que es la forma como Moshe, en Éxodo capítulo 20, verso 2, el pastor me dijo esto y esto llegó a mí inmediatamente. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero en Éxodo capítulo 20, verso 2, ¿qué nos recuerda? Acuérdate de que yo soy tu Elohim y te saqué de la tierra de los egipcios, de la casa de servidumbre. Allí están estos pactos puestos sobre el altar para recordarnos lo que viene, lo que es, lo que viene y lo que será. Mi conclusión, Pastora Pili, mi conclusión. El Eterno tiene un pacto perpetuo con nosotros. Llámalo hoy de la forma como lo quieras llamar. El Eterno tiene un pacto con nosotros y el pacto que hizo con nosotros es Yeshua HaMashiach. No puedes ir más allá de Torah. O sea, tú no puedes decir, yo quiero ir a la Torah, pero no quiero a Yeshua. Pues que el fin de la Torah, lo dijimos la semana pasada en Romanos 10:4, es Yeshua. Entonces, tú no puedes, si tú quieres escuchar Torah, tienes que escuchar a Yeshua. Y si tú quieres encontrar a verdaderamente la enseñanza en tu vida y sacar el mundo de tu casa, de tu familia, la inmoralidad sexual y el pecado, tienes que entrar a Yeshua. Y esa es mi conclusión. Saca la inmoralidad de Sodoma y Gomorra y entra a Yeshua a tu casa. Tremendo. Mi conclusión sería en Romanos capítulo 4, verso 13. Claro. Rapidito. Tenemos poquito tiempo, pero dice la palabra del Eterno, pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibieran el mundo como herencia, pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, claro, sino a la justicia que se basa en la fe. La historia de Abraham pudiéramos hablar por muy largo tiempo porque nos enseña el balance entre la fe y la ley, en el sentido de que no puedes tener solo uno del otro. En Israel se practica más de la ley que la fe, que la emuná. Y la emuná la entendemos ser nuestro, como lo decía la pastora Yeshua. Y aquí nos lo explica. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, él viene a ser padre de todos nosotros, como dice la Escritura, de hecho, padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos. Hermosa. Tengo todo un montón de citas bíblicas solo para decir de que Abraham pasó por un proceso, o sea, su conversión de ser un patriarca fue muy importante porque también, una vez más, pasó por una prueba grande. Claro. Dios no iba a solo escoger Abraham porque sí, sino que también lo iba a probar. Creo que una de las cosas que Yahweh también quería probar era también su parte de dejar ir toda su parentela. Esa división entre Lot era muy importante para probar a Abraham ya desde ese momento, para entender si verdaderamente él estaba atado a las cosas del mundo en el sentido de la parte sanguínea familiar. Despojó absolutamente de todo. Dios lo tuvo que despojar a él de todo, y yo creo que hay muchos pastores líderes que han pasado por la línea del despojo. Dígamelo, y pueden decir amén en esta parte. Poderoso. De que verdaderamente el despojo es muy importante. Pero bueno, una gran cantidad de cosas para decir
de que Dios a veces nos tiene que probar. Cuando entramos en las raíces de hebreas de la fe, tenemos que ser probados. Bueno, déjame cerrar con un texto. Pero si ya había cerrado. En un minuto, solo porque esto es tan importante. No, ha hecho el tercer paréntesis. La pastora Pili lo mencionó y no quiero dejarlo pasar porque es bien importante. Quiero que quede hoy. Hermanos, en el capítulo de Berechit, capítulo 15, verso 7, dice la palabra. Y le dijo Yahweh, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y quiero ver que hagamos un paralelo entre Berechit capítulo 15, verso 7, atención hermanos. Pero si yo lo dije, y pastor. Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Lo que quiero simplemente cerrar es que así como da comienzo a la entrega de la Torah escrita, así mismo estos dos versos tienen el mismo contenido de la manera como el Eterno sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Tremendo. Así le dice ahora al pueblo de Israel, recuerdan que yo soy tu Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Les invitamos, suscríbanse. Creo que vamos a tener que hacer más partes de las series semanales, Yo no lo solo dije. hacer 2, sino hacer 3, 4, 5. Veremos 7 cómo, en Shabbat. veremos cómo eso es posible, pero estaremos aquí para poder juntos a escudriñar la palabra. del Oren por Eterno. nosotros para que lo podamos hacer. Así es. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat para shalom. todos. Shabbat Shalom en el día de hoy para todos ustedes que Shabbat descansen Shalom. en el Eterno. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat.